Bueno, señores, ya estamos en esa época en donde las personas comienzan a pensar en cuáles son sus objetivos para el 2025. ¿Eres de aquellas personas que están pensando en el 2025 invertir en algún negocio? Bueno, pues emprender puede ser muy emocionante y suena hasta interesante, pero en realidad no todos los negocios sobreviven, mucho menos en Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de esos 8 negocios que pueden parecer prometedores, pero que muchas veces no logran superar ni siquiera los primeros años. ¿Por qué fracasan? ¿Qué errores se cometen una y otra vez? Y más importante aún, ¿cómo puedes tú evitar estar en la lista de los que caen? Estos son los 8 negocios que yo no te recomiendo invertir en el 2025. El número 7 y el número 8 no me lo vas a creer, así que quédate hasta el final. Estos son los 8 negocios que estadísticamente tienen mayor probabilidades de fallar. Te voy a hablar con números y es mejor que tú lo sepas ahora, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Según los datos oficiales de la CEPAL y del Banco Mundial, en Latinoamérica más del 50% de los negocios de emprendimiento no superan los primeros 5 años. Y este caso es el mismo para países como Chile, Panamá, México, Venezuela, Colombia, República Dominicana. Así que empecemos. Número 1, restaurantes tradicionales, es decir, restaurantes de esos con mesas que vas y te sientas y demás. Ese tipo de negocio va a tener muchísimo, ya lo tienen de hecho, pero va a tener muchísimo más retos para el 2025. Primero, la gran cantidad de negocios que hay en este sector. Hay una saturación en el mercado en toda Latinoamérica de este tipo de negocios. Segundo, los costos fijos sumamente altos, especialmente si tú tienes que pagar renta, o sea, alquiler del local, suministros, el personal. Tú tienes luego el tema de la variabilidad o la variación de los precios de los insumos, especialmente en países como República Dominicana, donde ahora hay una nueva reforma fiscal que va a tributar o que va a extender la base del impuesto al valor agregado. Tú tienes países como México, en donde el 59% de los restaurantes cierran apenas en su primer año, y tú te vas a meter en el 2025 en ese tipo de negocio. Piénsalo 2 veces. Siguiente negocio que no te recomiendo iniciar en el 2025, tiendas físicas de ropa. Señor, el primer problema son las tendencias cambiantes. O sea, la moda es extremadamente volátil y depende de tendencias, lo que genera un ciclo demasiado rápido en los productos. Número 2, dependencia de inventario. Tener demasiado o muy poco inventario puede ser perjudicial. Si tienes la mercancía, pues la vendes, y si no la tienes, pues pierdes una venta. Pero si tienes, entonces tienes demasiado inventario. El inventario tú debes tenerlo cuando el costo de no tenerlo es mayor que el costo de tenerlo. Imagínate tú ese problema. Luego tú tienes competencias con las marcas internacionales, con las tiendas internacionales que tienen un soporte financiero de su filial central, como H&M, Zara, Forever 21, o sea, en países como Colombia y Chile, este tipo de tiendas están acabando con las pequeñas tiendas que tienen locales en todo el país. Y podemos ver que este tipo de negocios tienen una de las más altas tasas de cierre que podemos ver en Latinoamérica. El 75% de las tiendas físicas que se abren cierran en los primeros 3 años. O sea, tiendas físicas, número 2, es un negocio que yo no abriría en el 2025. Y seguimos con el número 3, con el tercer negocio que yo no abriría en el 2025. Y negocios de tecnología, startups de tecnología en Latinoamérica. Muchas startups tecnológicas no están logrando captar el interés de inversionistas, especialmente con la férrea competencia de países como la India, en donde están mucho más avanzados en el desarrollo de aplicaciones, plataformas, software as a service, o sea, software como servicio, ese tipo de cosas. Entonces, esto genera una necesidad en nuestras regiones de mantenernos a la vanguardia y a la velocidad de las cosas que están cambiando casi todos los días. O sea, aparte de eso, en muchos de nuestros países pues hay barreras fiscales y barreras regulatorias para poder trabajar lo que son negocios de alta tecnología, como startups de alta tecnología. Si nos vamos a la estadística, el 90% fracasa antes de los 5 años. 90% fracasa antes de los 5 años, básicamente por la incapacidad de poder generar o entregar un producto que cumpla con unas expectativas de sus accionistas y sea lo suficientemente bueno para
generar interés en los consumidores y entonces generar riquezas. Entonces, en este sentido, si vas a crear una empresa, si vas a crear un emprendimiento en el 2025, la mejor opción no es una startup de tecnología en Latinoamérica en este momento, a menos que tengas una idea extremadamente buena. Y el problema de los emprendedores es ese. Casi siempre nosotros creemos que tenemos la última gran idea. Piénsalo bien, analízalo bien. Número 4, lo siento por amigos míos que tienen este tipo de negocio, pero esto es para el que quiera entrar en el 2025 por primera vez en este negocio como su primer emprendimiento, agencia de viajes. No abras una agencia de viaje en el 2025. Señores, desde el COVID nosotros tenemos lo que es una disrupción digital. Hay plataformas que se han disparado como Booking, Airbnb, Expedia, y luego de eso todas las líneas aéreas que han mejorado significativamente sus sistemas de reserva en línea. Piénsenlo bien, quienes utilizaban las agencias tradicionales eran normalmente la generación X, si acaso, ¿verdad? Que sí, los baby boomers, pero luego de la llegada de los millennials y el boost que se recibió después de la pandemia, la gente está yendo directamente a las plataformas digitales de este tipo de empresas, ¿verdad? Para hacer su booking directamente. O sea, la gente quiere hacer su reserva en línea para su propio viaje y planifica todo lo que quiere hacer. Por ejemplo, en países como el mío, República Dominicana, que depende mucho del turismo, con la entrada del COVID, pues con la pandemia del COVID, pues afectó significativamente el tema del turismo. No obstante, fuimos uno de los países que primero se recuperó se recuperó a nivel turístico de la región, y aún así podemos ver que la mayoría de las personas que pues no visitan lo están haciendo su reserva directamente. En Venezuela y en otros países, las agencias de viajes han reportado una reducción, una caída de sus ingresos de más del 80%. Y tú quieres poner una agencia de viajes en el 2025. Piénsalo bien. Negocios de construcción, sí. Y quizás está un poquito genérico, ¿no? Pero hay un tema con los negocios de construcción y es que dependen de la economía local. Cuando la economía está débil, los proyectos de construcción se ven afectados. Como les decía anteriormente, 2025 es un año de reforma fiscal en la mayoría de los países de Latinoamérica. Eso normalmente genera una contracción en el consumo y un incremento incluso de las tasas de interés. A veces también viene una devaluación del dólar. Entonces, todo este tipo de cosas hace que el consumidor sea más cauto antes de invertir en proyectos, ¿verdad?, de construcción, proyectos inmobiliarios. Ni se diga que si vas a poner una empresa de construcción requieres gran capital. O sea, la barrera de entrada en cuanto al dinero que tienes que poner para tú abrir un negocio de construcción, y especialmente en el 2025, puede resultar insostenible para un pequeño emprendedor. Otro elemento que se añade es el cambio en las políticas públicas. Un ejemplo, en la República Dominicana se está proponiendo cambiar la base del impuesto a la propiedad, el famoso IPI, que era una base superior a los $150,000, y ahora el gobierno está proponiendo bajarlo a unos $90,000, es decir, que la persona pagará más impuestos por sus propiedades. Esto también hace que el consumidor, el que compra, sea más cauto y por ende pueda ralentizar el mercado inmobiliario. Vemos países como Chile, donde el 40% de las empresas constructoras cierran en sus primeros 3 años. Imagínense. Entonces, al momento de pensar en el 2025, en cuál es mi próximo negocio, piénsalo bien en el tema de construcción. Bien, y número 6, otro tipo de negocios que tienes que pensarlo 2 veces si quieres abrir en el 2025, son negocios de entretenimiento, ¿sí? Así como tú lo escuchas, negocios de entretenimiento como discotecas, bares, ese tipo de cosas. Siempre habrá su excepción a toda regla, definitivamente, pero empieza por la alta inversión inicial. O sea, si usted va a poner un bar, una discoteca, el equipamiento, el local, los permisos son extremadamente costosos. La dependencia de la seguridad y de la economía, o sea, los eventos dependen del clima económico y de la percepción de seguridad que existe en el país en el momento. Todo el mundo sabe que la pandemia, uno de los negocios que más afectó fue el negocio del entretenimiento. Entonces, esto quiere decir que estos negocios son muy dependientes de las regulaciones y las decisiones que toma el gobierno. En Ecuador, el 70% de los negocios de entretenimiento cierran a los 3 años. En República Dominicana, la vida promedio de un negocio de entretenimiento son 2 años.
y las personas que han podido sobrevivir lo han hecho cambiando toda la estructura cada 2 años, hasta le cambian el nombre a los negocios. Entonces, si estás tú dispuesto a hacer eso en el 2025, piénsalo 2 veces. El número 7 es un poquito controversial. Negocios agrícolas. Si usted quiere abrir un negocio agrícola en el 2025, piénselo 2 veces. Lo primero es lo obvio, el cambio climático, los cambios en el clima, los desastres naturales que pueden acabar con todos tus cultivos. Y no solamente estamos hablando de huracanes, tornados, tormentas y demás, estamos hablando también de plagas, enfermedades que le caen a las frutas, a los árboles, a las raíces, ese tipo de cosas. Número 2, el costo de los insumos. La mayoría de los insumos del sector agrícola están indexados a la tasa del dólar, lo que quiere decir que tus costos se verán influenciados con la depreciación de la moneda, pero entonces si tus ventas son en el mercado local, estarás vendiendo en tu moneda, ya llámese peso, ¿verdad? Y comprando insumos en una moneda fuerte como dólares. Cuando tú tienes una inflación, eso pone de hecho muchísima presión en tu negocio. El tercer elemento es la disponibilidad de tecnología. O sea, en Latinoamérica todavía muchos agricultores no han evolucionado porque no tienen acceso a tecnología necesaria para poder reducir la cantidad de mano de obra en sus cultivos, como lo han hecho países, ¿verdad?, desarrollados como los Estados Unidos, Brasil y otros grandes, en donde prácticamente tú puedes correr una finca con 2 personas. No es lo mismo en Latinoamérica, y el cultivo que se hace acá, que son, por ejemplo, en las zonas tropicales especialmente, son los productos tropicales como mango, plátano, banano, pues requiere mucha labor intensa. En la República Dominicana, tristemente, el 60% de los pequeños agricultores están enfrentando situaciones económicas y problemas de subsistencia a nivel que el gobierno ha tenido que emitir líneas de crédito a través de su Banco Agrícola, que es una institución pública del Estado, con tasas de intereses blandas para poder ayudar a estos pequeños productores. Es un reto bastante difícil porque depende de elementos que no controlas, como los elementos climáticos y los cambios en las políticas públicas, la devaluación de la moneda, la crisis económica y todo lo que viene por ahí. Y el número 8 y más controversial de los negocios que yo te diría a ti que no pongas en el 2025, ¿sabes cuál es? No ponga un colmado, sí, un minorista. Acá en Dominicana le decimos colmado, en Estados Unidos le dicen bodegas, grocery store, en Panamá le dicen chinitos. Escríbeme aquí debajo en los comentarios cómo le dicen en tu país. En el 2025 no pongas un colmado. Hay un tema. Número 1, la competencia. La competencia de los grandes supermercados. Primero los supermercados de club stores como Walmart, Cencosud en Chile, PriceMart acá en República Dominicana, están absorbiendo la mayoría del mercado. Y número 2, supermercados tradicionales como Supermercado Bravo en la República Dominicana están ejecutando una política extremadamente agresiva de precios con sus marcas blancas. Esto hace que las personas ahora, pues, en vez de ir cada 15 días, cada 30 días al supermercado, señores, la gente está yendo a los supermercados interdiarios, a veces diarios, saliendo del trabajo, van y compran lo que necesitan como lo hacían en un grocery store o en un colmado anteriormente. A esto se le suma que la inflación y la devaluación de la moneda en países como el nuestro, Dominicana, Venezuela, está afectando directamente este negocio. Los márgenes se le están poniendo muchísimo más pequeños. En México, por ejemplo, el 50% de estos minoristas cierran en su primer año. En su primer año, y no se sorprendan cuando normalmente usted ve que en la República Dominicana lo que era Colmado Juan, mañana se llama Colmado José, porque va pasando de un dueño a otro debido a las dificultades financieras que están enfrentando cada uno de estos negocios. Y señores, eso es todo por hoy. Los 8 negocios que yo no les recomiendo que empiecen en el 2025. Obviamente, estas son pautas generales. Para toda regla hay una excepción. Aquí lo importante es usted planificar. Planificación, análisis de mercado, manejo de riesgos. Así que al final del día, que esto te sirva para ser cauteloso. No te desanimes, porque el fracaso es parte del proceso de aprendizaje. Es la importancia
que tiene la resiliencia, ¿verdad? El ser fuerte. Así que agradezco a toda la audiencia y los invito a que compartan aquí sus experiencias. Y si tú has sido emprendedor, ¿cuál ha sido tu experiencia? Si tú has tenido uno de estos tipos de negocios, si has tenido que cerrar este tipo de negocio, ¿qué negocio se me quedó? Dime tú, ¿qué negocio tú no pondrías en el 2025 para que lo compartamos con toda la audiencia de nosotros? Y espera el próximo capítulo porque yo sí te voy a decir cuál es el negocio sí poner en el 2025. Check it out. Peace. ¿Qué es lo que pasa?